Felicitaciones Guatemala, qué resultado histórico acaba de conseguir esta selección con lo que significa no solamente por la semifinal de la Copa Oro, no solamente por el nivel colectivo, por la sangre, por la garra, por el compromiso que ha mostrado este equipo, sino por el momento en el que lo consigue. Porque a la vuelta de la esquina está este torneo, está la Copa Oro, está lo que significa volver a una semifinal después de 29 años, pero a la vuelta de la esquina está la ilusión más grande, que es la de la eliminatoria del Mundial. Y obviamente una cosa no te garantiza la otra, ni te empuja a conseguir el otro objetivo, pero que te acerca, que esto te da confianza, que esto te anima como equipo, como grupo, como cuerpo técnico, pero lo más importante como país. Guatemala tiene un sueño gigante y esta selección alimenta ese sueño. Con días, con actuaciones, con partidos como el que acabamos de ver, hay un país entero que siente que esta selección, que el compromiso de este grupo de jugadores alimenta la posibilidad de que Guatemala por lo menos compita con posibilidades y que el país se sienta representado para poder pelear e ir a un mundial. Es un resultado histórico porque ha sometido a Canadá, porque se levantó de un error arbitral en un penal que le regalan en su contra, porque ha tenido la personalidad para ir a buscarlo, para ir a empatarlo en el segundo tiempo, es verdad, con un jugador más ya toda la segunda etapa. Pero además de ver esos minutos finales con Canadá haciendo tiempo, tratando de hacer lento el partido, tratando de sentarse, de quedarse en el piso, de aguantar una jugada más, de tratar de gastar aunque sea 30 segundos, y con Guatemala yendo y buscando y generando alguna situación más y justificando y mereciendo conseguir esta victoria. Repito, con muchos atributos realmente muy buenos a nivel colectivo, con actuaciones individuales que son brillantes, pero principalmente con un sentido de equipo, de pertenencia y de querer conseguir resultados grandes gigantesco. Obviamente el partido está marcado por dos diferencias muy grandes. Hay un momento en el primer tiempo donde Canadá agarra la pelota, es protagonista, genera situaciones de gol. Hoy no estaba Nico Hagen en el arco, hoy estaba Navarro, y el primer tiempo tiene, allí por el minuto 20, 25, el momento pico de Canadá en cuanto a rendimiento, en cuanto a buscar, en cuanto a generar situaciones de gol. Un ratito más tarde viene el penal. Creo que no hace falta debatir el penal, lo que sí hace falta es entender por qué se sanciona un penal como tal y por qué, revisado en el VAR, se termina sancionando, se sigue sancionando en el VAR el penal. Digo revisado en el VAR porque más allá de que el árbitro no haya ido a verlo, está claro que hay un cuerpo arbitral que lo está viendo en el VAR. Y viendo una y otra vez la repetición, coincidiremos todos en que no hay manera que eso sea penal. Entonces, en la era del VAR, donde yo muchas veces defiendo la interpretación, siempre tendremos que caer en la interpretación de los árbitros, y no me parece mal. Lo que no hay que jugar es la interpretación, sino la intención. Y cuando uno ve este tipo de situaciones, este tipo de decisiones, yo creo que el árbitro de alguna manera se le queda en la cabeza y sabe que ahí hay algo que no hizo bien. Penal, mal cobrado, Canadá, que había sido mejor, 1-0. Es dificilísimo en el fútbol ir contra el momento que todo el mundo espera. Al final de cuentas, Canadá tiene recursos a nivel individual, jugadores en buenas ligas, un gran entrenador con mucha experiencia, también lo tiene Guatemala. Había dominado la primera media hora de partido, se pone en ventaja, podemos debatir el penal, ya saben mi opinión, para mí no es penal. Pero en ese momento ir en contra de la lógica del mundo entero es realmente complejo, es realmente difícil. Y ahí es donde aparece Guatemala, y ahí es donde está el mérito de Guatemala, porque ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el sentimiento común en ese momento? Lo gana Canadá 1-0, fue mejor en el arranque del partido, ya está en ventaja, ya vamos para la lógica, ya vamos para el camino que todo el mundo espera, que Canadá vaya a jugar una semifinal y que Guatemala quede eliminado. Y ahí es donde aparece el corazón de los grandes equipos, de los grandes grupos. Después hay partidos donde se puede jugar mejor, donde se puede lucir, donde se puede sacar la garra, donde se puede sacar el buen juego, donde se pueden mostrar las ideas desde lo táctico, pero lo que no le puede faltar a un equipo que se siente ganador, que se siente protagonista, es el sentimiento de grupo. Y ahí es donde aparece el sentimiento de grupo por parte de Guatemala. La expulsión de Schaffelburg, me parece que el golpe existe con el codo sobre la cara, y aparte de un movimiento del brazo como para justificar la tarjeta, en ese momento obviamente abre la expectativa de el segundo tiempo hay que ir a buscarlo. El segundo tiempo tiene que Guatemala ir a buscar el partido. Recordemos que era la segunda amarilla de Schaffelburg. Si hubiera sido una roja directa, a lo mejor lo podíamos discutir. A lo mejor también era justificado porque hay un pequeño movimiento. Pero para una segunda amarilla nadie debate que eso era real. Y en el segundo tiempo ya vemos otra Guatemala. Ya vemos un equipo que va a buscar. A mí me parece que
hay un liderazgo impresionante por parte de Luis Fernando Tena. Es que uno lo ve en la línea, en su área, en su zona, y no hace más que transmitir tranquilidad, sobriedad, conocimiento. Claro, el equipo de dentro de la cancha transmite otra cosa, va, revoluciona, tiene jugadores, tiene momentos individuales realmente brillantes, y el equipo lo tuvo. El partido de Santis me parece brillante, sobre todo en el segundo tiempo. Necesita Guatemala, necesita este tipo de equipos, un jugador que la tenga, que asista, que la pida, que encuentre espacio entre líneas, que a partir de encontrar espacio entre líneas pueda marcar un pase en profundidad, pueda marcar un buen centro, y me parece que lo tiene en Santis, que es un jugador, para mí, brillante para este nivel de equipo, para esta selección. Es un jugador que marca la diferencia, es un jugador en el cual vos le podés confiar el fútbol del equipo, y sobre todo en los momentos difíciles, más allá de todo lo que peleaba en la mitad de la cancha del equipo, más allá de lo que trataba de aguantar defensivamente. Herrera por derecha ha jugado un partidazo. Samayoa me parece un muy buen central, firme, completo, con personalidad, con liderazgo, y ahí se va armando la columna vertebral de este equipo, de esta selección. Nico Hagen cuando está en el arco, hoy Navarro, buena actuación obviamente, además después termina atajando un penal, más allá de que no es el decisivo. Samayoa, que es un buen central, decíamos Herrera, la experiencia por banda derecha. Rubio Rubín, que juega un buen partido hoy, pero el fútbol lo pone Santis, y Santis para mí es vital en este aspecto. Llega el gol, un gran centro, un gran anticipo, un enorme cabezazo de Rubín para poner el partido 1-1, lo que en ese momento era justicia, y a partir de ahí son 20 minutos dramáticos, 20 minutos donde Canadá aguanta, donde Canadá hace tiempo, donde Canadá con un jugador menos trata de llevar el partido a los penales, sabiendo que no había tiempo para poder inventar o tratar algo, porque estaba siendo superado por la energía que le ponía al partido Guatemala, con algunos momentos de cierto apuro, con algunos momentos de no tomar siempre la mejor decisión por esto de querer ir a buscar el partido y dejarlo todo y apurarse y llevar el partido a campo rival, pero mostrando que tenía un corazón y que se sentía en ese momento que lo podía ir a ganar. Guatemala supo en el segundo tiempo que podía ir a pelear por el partido, y después del empate se sintió que el partido estaba en sus manos, en su espalda, que Guatemala lo podía ir a buscar, que lo merecía y que tenía con qué. Y vaya que lo demostró. Esa parte final termina siendo prácticamente toda de Guatemala para ir a buscar, para ir a generar situaciones y para ir a darle más de un susto a Canadá, que repito, termina pidiendo la hora, aguantando sobre el final y tratando de cerrar y aguantar el partido. Y en esto de sobreponerse a los momentos difíciles, sobreponerse a cuando el ánimo, la lógica, la cabeza te puede jugar en contra, la definición por penales, porque arranca Canadá pateando antes, Canadá patea primero, y Canadá no falla los primeros 4 penales. Y los primeros pateadores, los primeros 4 pateadores de Guatemala van a ejecutar su penal sabiendo que si no lo metían el equipo se caía, que tenían que ir a definir el penal de Lom. No me quiero imaginar Guatemala cómo fue la reacción de cada uno de ustedes en su casa, en el bar, en la casa de los amigos, donde estuvieran viendo el partido cuando vieron ese penal de Lom. Entonces, cuando viene la tajada sobre el penal de Larín, y que Guatemala siente que en ese momento ya tiene el partido prácticamente en su mano, viene Pinto, viene el capitán, viene el que tiene que meter, el que te lleva a la gloria, y lo patea a la tribuna como lo patea, y es muy probable que un equipo se caiga. Es muy probable que en ese momento otra vez la lógica de lo que tendría que haber pasado te puede hundir mentalmente, anímicamente. Pero sin embargo, eso no pasa por Guatemala. Viene después el remate, el bombazo es en el travesaño, y la definición de Morales para que Guatemala haga historia. Repito, hemos hablado mucho aquí en el canal sobre Guatemala en los últimos años. A Guatemala le ha tocado acelerar procesos, porque Guatemala por mucho tiempo no tuvo selección por aquella sanción, y mientras no tuvo selección no hubo trabajo de selección, mientras no pudo competir no hubo selección. Entonces, cuando inició este nuevo proyecto, cuando había que salir a buscar talentos, a buscar jugadores, hizo un trabajo de salir a buscar jugadores afuera del país, hizo un trabajo de tratar de armar un proyecto serio, porque Guatemala sabía que tenía que acortar tiempos. Claro que hay un sueño, que es el Mundial, que está a la vuelta de la esquina, en un año muy especial, clasificados 3 de los equipos más grandes o más importantes de CONCACAF, uno de ellos Canadá. Guatemala
como cada país de Centroamérica, como cada país de la región, ve que hay una posibilidad única de meterse en el Mundial. Mundial más grande, más cupos, los 3 mejores equipos en principio del área ya están clasificados. Entonces, a partir de eso, hay una ilusión. Pero Guatemala tiene que recuperar tiempo. Tiene que recuperar tiempo de esos años en los cuales no se trabajó para estar a la altura de Panamá, de Costa Rica, de selecciones que tienen mucho más trabajo, procesos mucho más largos, recambios generacionales, selecciones que vienen ya desarrollando una identidad, jugadores que van pasándole la estafeta a otros jugadores más jóvenes, más allá de algún cambio de técnico, como puede ser en alguna selección, propio Honduras, lo mismo con algunos caribeños, que empiezan a importar también mucho talento de Europa que viene a representar a las islas del Caribe. Entonces, ante eso, la única forma de soñar que tiene Guatemala es sin margen de error. Guatemala siempre ha tenido que jugar al borde de la cornisa para asegurarse seguir compitiendo, para clasificar a la Copa Oro, para clasificar a la siguiente instancia eliminatoria, para poder tener otra ronda de poder competir, para estar en otra ronda de Nations League. Siempre Guatemala ha jugado a que el último partido te abre la puerta para un torneo que necesitas, porque este equipo, si hay algo que necesita, es crecer muy rápido. Necesita en muy poco tiempo, a referencia y diferencia de otros equipos de la región, necesita dar un salto de calidad o necesitaba dar un salto de calidad por mucho tiempo. Hay cosas que no se pueden reemplazar, la generación de talento, el trabajo en las divisiones inferiores, es difícil acelerar ese proceso. Pero sí lo que hizo Guatemala fue elegir la sobriedad de un técnico con experiencia, que conoce muy bien el fútbol, que conoce muy bien la región, y lo más importante es que se comprometió con este proceso de Guatemala, sabiendo que iba a pasar momentos difíciles, sabiendo que el fútbol no te regala absolutamente nada, lo sabe mejor que nadie Luis Fernando Tena, sabiendo que lo primero que había que hacer era un equipo que se ordenara, y de eso hablamos mucho también. Los equipos muchas veces en la región tienden a ser equipos caóticos, desordenados. Lo primero que hizo Tena fue darle un orden, darle un compromiso táctico, que el equipo tenga un sentido táctico y a partir de ahí una idea en la cual poder crecer. Y después esto que vimos hoy, que repito, va más allá de la victoria, va más allá de lo que significa una semifinal histórica, importantísimo para el fútbol de Guatemala, es la demostración de grupo, la demostración de que este equipo está comprometido unos con otros, entre jugadores, entre cuerpo técnico, ni hablar de los hinchas que ahora se van a seguir sumando y cada vez más de un país entero que va a soñar con el Mundial. ¿Es candidato principal Guatemala para ir al Mundial? No, no lo es. No es principal candidato para clasificar directo al Mundial. ¿Puede soñar Guatemala? Claro que puede soñar. Y sobre todo con actuaciones como la de hoy, donde en 6 partidos, en 3 fechas FIFA, definís si podés ir a un Mundial y donde un partido jugado con el corazón puede ir en contra de la lógica futbolística de cualquier equipo. No es Guatemala el principal candidato a ir a la Copa del Mundo, pero ¿quién se anima a decirle a Guatemala que con este corazón, con esta garra, con este trabajo, con esta entrega, con estos jugadores y con este cuerpo técnico, no le va a poder pelear a cualquiera su partido, creyendo y queriendo el sueño que está a la vuelta de la esquina? Por eso, para mí, el triunfo de Guatemala de hoy significa mucho más de algo que ya de por sí era histórico. Era meterse nuevamente en una semifinal de Copa Oro. Eso ya de por sí hubiera hecho historia en el fútbol de Guatemala. Pero con septiembre, octubre y noviembre, con las eliminatorias a la vuelta de la esquina, con el sueño vivo y latente, lo de hoy significa mucho más que una definición por penales, que una victoria ante Canadá o que una semifinal de Copa Oro. Significa el sueño vivo para todo un país, que me imagino cómo debe estar después de este resultado.